cómo cargas la cantidad de litros totales y en cuánto tiempo te lo descargas. Claro, eso es una configuración. Sí, eso es una configuración que uno lo hace desde. Correcto, para revisar los datos. Claro, cuando uno configura el planeador. Para saber cuánto litro queda, pues ya previamente lo cargaste. Claro, no está. No tengo ninguno cargado acá. Bueno, como acá uno le ingresa el tiempo que tarda en vaciarse el planeador y el lastre máximo. Entonces a partir de eso el programa después saca cuántos litros por segundo tiene que vaciar. Bien. Esos son el manejo básico, ¿no? Después van a ver que el programa les permite tener varias pantallas. Que uno cambia de pantalla arrastrando con el dedo de un lado a otro. O, por ejemplo, en el caso de las palms, que tienen el botón abajo de las 4 flechitas. Si movemos el botón para la izquierda o para la derecha, cambia de pantalla. Todas esas opciones que yo le digo de cambio de pantalla o de zoom, por ejemplo, son configurables. Si ustedes quieren que apretando el botón de la derecha para la izquierda o que les cambie de vértice, es cuestión de hacer un archivito, ese mi menú que les mostré antes, modificarlo y se puede configurar, ¿no? Es más, si mucha gente lo ha hecho, de conectarle un teclado Bluetooth, que si vienen para los teléfonos, para las palmas, ustedes conectándole el teclado, después pueden programar que cuando apretan la tecla Z le vacíe el lastre. Y cuando apretan la otra tecla, haga otra cosa. Entonces, si ustedes tienen el teclado ya programado y con botoncito, manejan el programa directamente con un teclado. Son opciones que tienen. Yo no las uso, pero hay gente también que ha hecho lo mismo, destripado un teclado y se lo puso en la palanca todos los botoncitos. Entonces tienen en la palanca botones para operar el programa. Bien, estábamos con el tema de las pantallas. Yo les decía que uno puede tener todas las pantallas que quiera. Y dentro de cada pantalla uno puede elegir qué es lo que quiere que muestre. Si en este caso yo estoy mostrando el mapa y siempre tengo el mapa. Uno puede hacer que muestre el tráfico del FLARM. Si uno lo conecta a un dispositivo FLARM, ¿conocen lo que es? ¿No? El FLARM es un registrador de vuelo que, a su vez, además de registrar el vuelo, transmite por radio la posición del planeador a otros planeadores que tengan FLARM, y los otros planeadores con ese mismo aparatito reciben la posición de ese planeador. Entonces ustedes en una pantalla ven dónde están volando todos los planeadores que están cerca y les advierte acerca de colisiones. El principal objetivo es evitar colisiones. Tiene un alcance limitado, o sea, dentro de 5 kilómetros como mucho. Pero entonces, yo acá puedo integrar, si tengo el FLARM conectado con el aparato, puedo que en una pantalla me muestre dónde están los planeadores cercanos, la dirección y todo. O si no, también tiene una pantallita de FLARM específica, pero esto simplifica bastante las cosas. Les decía, la pantalla esta yo siempre uso mapa. Cada pantalla también le pueden configurar estos casilleros, le llaman infobox, o sea, no sé cuál es el... Caja de información. Caja de información, sí, vendría a ser... sí. Yo uso solamente 8 por pantalla. Se pueden poner más, se pueden poner arriba, se pueden poner abajo, se pueden poner a los costados. Yo siempre usé la palma en modo vertical, entonces por eso es que los botones están arriba. Si uno la usa horizontal, los botones le quedan a los costados. Eso depende del gusto de cada uno. Una cosa, yo uso los botones arriba porque cuando entra en térmica, el programa les muestra acá abajo un centrador de térmica. Que si tienen puestos botones abajo, el centrador de térmica le tapa los botones, los infobox. ¿Cómo lo cambias de abajo por arriba? Sí.
la configuración de las pantallas, si vamos a configuración, sistema, acá es donde se accede a toda la configuración del sistema, ¿no? Look, yo lo tengo en inglés, perdón, no sé si... Aspecto. Sí, yo estoy mucho más acostumbrado a manejarlo en inglés porque hace un tiempo atrás la traducción era bastante errónea. Sí, vos estuviste, Sergio, trabajando bastante, ¿no? Sí, mejoró un montón la traducción, pero antes... ¿Trabajó antes o después de Sergio? No, al revés. Antes, por eso digo, ahora la traducción es buena. Antes dejaba mucho que decir, entonces yo como, ya ven, yo vengo de antes, digamos. Me acostumbré siempre a usarlo en inglés. Si quieren lo ponemos en castellano, a ver cómo. Perdón, me estaba desviando del tema. Vamos a ver. Screen Layout. Acá es donde yo tengo la posibilidad de poner las ventanitas. Yo puedo poner 12 abajo. A ver cómo queda. Entonces, tiene más cosas. Yo siempre elegí con 8 me alcanza y me sobra. Y aparte de tener las otras pantallas, claro. Que poner otro, ¿verdad? Exacto. Vamos a volver. ¿Vos lo tenés así? Vamos a poner en castellano. Bien, ahí está. Bueno, el sistema trabaja de la siguiente forma. Detecta cuando están en planeo o cuando están en térmica. Y en función a esto les da la posibilidad de mostrarles los infobox específicos para planeo o específicos para térmica. Entonces, dentro de la configuración de la pantalla, configurar sistema. Acá yo tengo dos pantallas. Una que me muestra como principal, en el área principal, el mapa. Estas son las opciones. Y los paneles informativos, esa es la traducción que tiene, está bien. Automático. ¿Qué quiere decir automático? Que los 8 paneles informativos cambian automáticamente, depende del modo que esté el planeo. Si está en planeo, me muestra una cosa. Si está en térmica, me muestra otra cosa. Si está en planeo final, me podría mostrar otra cosa. Al principio me pasaba que, bueno, me cambiaba automáticamente y me daba unos mareos bárbaros. Porque, ¿viste? Yo donde iba a buscar un dato, resulta que no estaba más ese dato. Estaba en otro lado o no estaba. Entonces, a raíz de eso, yo lo que hice fue decir, bueno, a la miércoles, pongo todo igual. En modo térmica o en modo planeo, uso prácticamente los mismos paneles. Que son estos que vemos acá. Tengo el siguiente vértice y la distancia, la altura con la que llego a ese vértice, la altura que tengo actualmente, el MACREDI que tengo seteado actualmente, el viento, tiempo de prueba, ground speed y un valor de térmica que después les comento. Yo, aunque empiece a virar, vamos a ver, vamos a simular que viro. Fíjense acá abajo ese simbolito del planeador. Ahí cambió, ahí estoy en modo térmica. En modo térmica me cambia el zoom. Yo puedo tener un zoom distinto de manera de poder ver los círculos que estoy haciendo en la térmica con mayor detalle. Y todos estos datos prácticamente no me cambió nada. Lo único que le cambió yo es el promedio de térmica que me muestre acá, mientras que el planeo ahí me muestra la velocidad, la ground speed.
Todo el resto está igual, de manera que esté en térmica o no, yo sé dónde encontrar los datos. Ahí pasó de nuevo a modo planeo y me muestra el reclamo. Esta es la pantalla que uso el 99% del tiempo. ¿Sí? La otra pantalla que yo seteé es esta, que es una pantalla auxiliar que la uso para datos de AAT, cuando la prueba es una AAT principalmente. Está acá. Esta. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran? La configuración de eso, vengo rápido. Acá en páginas tengo las dos páginas. Esta en modo automático, que dice acá automático. Las opciones son, bueno, sin paneles informativos, con paneles automáticos, que son los que mostraba recién, que cambian automáticamente. Ninguno giro cuando estamos en modo térmica. Transición, en realidad acá vendría a ser planeo. Y planeo final es el modo cuando estamos ya con la altura suficiente como para llegar al club. Podría ser que cambie a una pantalla distinta. Yo la opción de planeo final no la uso siempre las mismas, los mismos paneles informativos para planeo normal que para planeo final. No encuentro que en planeo final necesite saber algo distinto de lo que necesite normalmente. Y en la otra pantalla tengo una pantalla auxiliar, los paneles informativos auxiliares, que los vamos a ver ahora. Entonces yo, aunque esté en térmica o no, moviendo hacia un costado, tengo la pantalla auxiliar con los datos de pruebas AAT. Antes de seguir, quiero darles unos datos sobre este programa para que tengan en cuenta que pueden confundirlo. Esto también es una cuestión de gusto. Yo siempre uso el track A, la opción de, a ver, configurar en castellano, configurar sistema, orientación, bueno, rastrear lo llamo. La opción rastrear vendría a ser el track up, o sea, el rumbo que yo estoy yendo es lo que me muestra arriba. Eso es cuestión de gusto. Hay gente que le resulta muy útil tener el norte arriba. Yo no me acostumbré, yo probé alguna vez, no sé cuál es la experiencia de ustedes. ¿Vos cómo usás? Sí. Yo medio porque también vengo de la costumbre del Line Navigator que es así. Pero escuché muy buenos comentarios sobre la opción el norte, arriba, porque uno siempre va viendo el planeador donde podés tener un panorama más general de la prueba y cómo estás volando. Perdón, Santi, quizás inconscientemente usamos el track up por el hecho de que muchas veces estamos volando en patota cerca de la base del cúmulo y por prestar atención a otras cosas perdemos la noción de hacia dónde salir de esa térmica. Sí. Y muchas veces el track up realmente nos lleva de la nariz como diciendo hay que salir para allá y en ese segundo hay que ser rápido. Sí. Ese es el principal motivo por el que yo sé usar. Me permite orientarme más fácil. Bien, eso es una cosa. Este programa, como cualquier computadora de vuelo, el objetivo principal que tiene es darte los datos de altura que uno va a perder en un determinado planeo, ayudarle a calcular las alturas y las pérdidas de altura entre distintos planeos en función a la velocidad que uno piensa volar.
Y yo cuando hablo de la velocidad que uno piensa volar, me refiero al McCready que uno setearía, ¿no? Yo doy por sentado que todos más o menos conocen la teoría de McCready. Si tienen alguna duda respecto a eso, me preguntan, ¿no? Bien, entonces, esto de acá, este casillero me muestra la altura con la que voy a llegar al siguiente vértice. La altura por encima o por debajo de ese vértice. Supone el programa que el vértice tiene cargada la elevación correctamente. Si la elevación está mal, los datos que me va a tirar van a estar mal. Porque este número dice, fíjense que dice diferencia de altitud. O sea, es la diferencia entre la elevación y la altura que yo voy a llegar. En definitiva me da la altura respecto al waypoint que yo llego. Si está negativa, porque no llego, porque llego por debajo. Y si está positiva, es cuántos metros arriba del vértice yo voy a llegar. Eso es útil, supongo, para cuando acá en la zona de Rosario es todo plano, o sea que no cambia mucho, pero cuando uno está yendo a un vértice en una sierra, este numerito me va a decir cuántos metros llego arriba de la sierra. ¿Sí? Y yo después decidiré si es mucho o si es poco. Bien. Pero este número lo calcula teniendo en cuenta unos factores de seguridad. Que son los estos. Configurar el sistema. Computadora de planeo, factores de seguridad. Arrival height vendría a ser la altura de llegada. Entonces, ¿cuántos metros yo quiero que me haga? ¿Cuántos metros de seguridad quiero que me haga llegar el programa hacia el punto? Podría ser eso. Si ustedes quieren decir, bueno, yo quiero que por las dudas siempre me diga 10 metros más de margen, le pongo acá 10 metros. Santi, perdón. Sí. ¿Esa no es la altura de llegar a la pista? A la pista, sí. Pues la pista, no al vértice. Para todo en realidad. Para los vértices activos también. Sí. Entró de vuelta ahí a ver cómo llegás para un vértice Arriba dice particular. computadora de planeo, factores de seguridad. ¿Cómo? No, para llegar para colocarlo sobre un vértice, para configurarlo para uno de los vértices, no para el aeródromo de No, llegada. es que usa el mismo para todo. El mismo. Ah, el mismo para Usa todo. el mismo, sí, sí. Ah, para todo. A ver, vamos a hacer una cosa. No lo podés configurar en particular para cada vértice. No. Vamos a hacer nuevo. Para que esté quieto el planeador acá. Acá hay marcada una pruebita muy corta de un ida y vuelta en América. A Don Remigio, no sé qué es una instancia. Fíjense, actualmente está puesto como vértice el Club Canales América y como estoy ahí, el planeador está en el Club Canales América, la diferencia de altura es 0. Si yo pongo siguiente vértice, ahí ya me manda a Don Remigio, estoy a 26.7 kilómetros y me pide 698 metros. O sea que tendría que subir a 698 metros para llegar en planeo derecho ahí. Sí, para llegar en 0. Con McCready 0.5. Si yo subo McCready me va a pedir más altura. Hay que ver qué planeador y cuidar. Y hay que ver, partiendo de la base que el está cargado. Si yo, fíjense, ahí está 887. Sin configurar sistema, vamos rápido. Computadora de planeo, factor de seguridad. Si acá le agregamos 300 metros, fíjense que ahora me pide más altura. Con lo cual, yo esta opción la desaconsejo, por lo siguiente. Supónganse que ustedes se tomaron los 100 metros de seguridad, por así decirlo, para volver. Para que el club lleguen siempre con 100 metros de seguridad. Sí, para estar cómodo. Me ha pasado de venir volando y decir, uy, me faltan 50 metros. Pero tengo 100 de margen. Entonces tengo 50 de margen en realidad. Entonces bueno, sigo despacito pero sigo. Y me tiro a llegar. Y puede ser que llegue todo perfecto. Pero ¿qué pasa? En el medio tuve que pensar en la altura que me marcaba, en la altura que tenía que ya le había sentido de seguridad y hacer una resta de una
Digo, ¿para qué? Para eso le pongo todo en cero. Lo pones en serio. Lo pongo en cero y lo que me canta es lo que tengo de seguridad. Si me dice 100, bueno, sé que llego con 100, tengo 100 de seguridad. Si me dice 0, no llego. Y punto. Y así sé que cuando estoy yendo a un vértice, si me dice 50 metros, bueno, llego 50 metros. Por eso yo desaconsejo siempre esta opción. Ojo, si ustedes están acostumbrados a usarlo, si de golpe lo dejan de usar, acuérdense. Tiene que ser siempre lo mismo. Siempre igual. Siempre usamos o nunca usamos. Claro, yo siempre, desde siempre lo puse en cero y los márgenes, de hecho los márgenes los varío depende del día. Hay días que hay muchas descendentes y decido hacer el plano final con 300, 400 metros más. Y hay días que hay muy buenas calles y bueno, por ahí me largo a ver si puedo hacer el planeo final con 300 metros menos. Eso depende del día. Por eso un factor de seguridad fijo no me parece que sea conveniente. Lo mismo con altura del terreno. El programa también calcula separaciones respecto del terreno, entonces si en cierto lugar está el terreno más alto, intenta mantener una cierta separación respecto del terreno. Yo también lo pongo en cero y listo. Evito cualquier cálculo mental que tenga que hacer. Bien. Acá yo tengo una prueba activa. Los puntos que están en magenta, ¿ves en magenta? Las mujeres saben de colores. Violeta. Ah, ese no, en la pantalla esta se ve más magenta. Sí. Bueno, los puntos violeta son los puntos aterrizables. De esa forma ustedes tienen identificado. Tiene para hombres también. ¿Vos querés uno para el novio? Hay un punto aterrizado. La que iba. Los puntos violeta son los identifica que el programa como los puntos aterrizables. Si ustedes tienen la base de datos cargada con cada waypoint y con el atributo de aterrizable o no aterrizable, les va a marcar acá cuáles son los aterrizables. Este programa anda muy bien para los lugares donde los puntos aterrizables son pocos. Acá no estamos acostumbrados a eso y no lo usamos. Yo en Argentina no lo usé nunca a esta función. Pero sí cuando estuve en Estados Unidos, donde había cierta zona de vuelo donde las pistas eran los únicos puntos aterrizables y el resto eran todas sierritas así inaterrizables, bueno, el hecho de tener en la pantalla identificados cuáles son los puntos aterrizables me permitía saber si estaba seguro o no. Porque a su vez, a medida que yo puedo llegar tengo más altura, fíjense, yo acá en modo simulador le vamos a dar altura. Subí 300 metros sobre el terreno. Hay que marcar El banco de datos de la carta que tiene cargada ya lo viene o tenés que cargar vos. No, tenés que cargar vos. Coordenadas. Viene junto con. Claro. Bueno, esto que me muestra acá en línea de puntos es donde le pego al piso. O sea, con mis 300 metros de altura yo llegaría a cualquier sector de este círculo. Eso tiene en cuenta también la elevación del terreno. O sea que si yo tuviese una montaña, la forma de ese círculo se deforma de manera que me dice cuál es el rango que yo llego en planeo. Lo mismo con el viento. Si yo acá, viento, vamos a ponerle, no sé, 45. Fíjense, 45 kilómetros del norte, tengo acá, se deforma el círculo de manera que en contra del viento, fíjense que llego a menos distancia que lo que puedo hacer viento de costa. ¿No? Y a su vez, todo lo que esté dentro de este círculo, todos los puntos aterrizables dentro de este círculo, me lo señala en verde. Vamos a darle más altura.
Ahora llego a Don Remigio, entonces Don Remigio me aparece marcado en verde. Yo, volando, siempre y cuando tenga puntito rosa o violeta marcado en verde, quiere decir que tengo un lugar de aterrizaje. Si yo por algún motivo quiero abortar la prueba e irme a algún lugar aterrizable, tiene una opción muy interesante que es de puntos alternativos. Navegación, acá, alternativos. Me tira cuáles son los puntos aterrizables más cercanos, en ese orden. Don Remigio es más cercano. Yo puedo Don Remigio, ir a, y me deja de calcular la prueba y me manda a mi punto aterrizable que yo elegí. Y me dice acá, 138 metros, es la altura que yo tengo de margen, o la altura con la cual llegaría a Don Remigio. Supónganse que en el medio encontré una linda térmica, subo y bueno, estoy de nuevo en carrera. El programa sigue haciendo todos los cómputos internamente. O sea, que por más que yo en cierto momento haya interrumpido la prueba para irme a un punto alternativo, si yo vengo acá, entro en menú, navegación, reanudar ahora les cuento, ahí se reactiva la prueba y sigo como si no hubiese pasado nada. Sigue al mismo vértice que tenía activado anteriormente, etc. En esta traducción, no, eso estaba de antes, ya sé. Manga quiere decir pierna. Manga creo que es el término que usan los parapentistas, si no me equivoco. Sí. Ahí te voy a traer un cachito de nuevo cuando elegiste el alternativo. Ese número que 159 que dice ahora, sí, es la altura que vos, que yo tengo ahora para llegar ahí, no, o a esa altura tengo que llegar para... No, esa es la altura con la que yo llego si me voy derecho. Con la altura que tengo ahora, a ese punto llego con esa altura. Claro. O sea que si te marca menos, no llega. Claro. Y en realidad si te marca menos, no te la marca no te la va a marcar. No la marca menos, claro. Te marca acá abajo 154 y arriba en el inbox 138. 52 abajo y 138. A ver. No tenemos Claro, porque es el pausa. vértice. ¿Eh? Tienes razón, pero vamos a ver. Sí, hay 10 metros de diferencia. Una es si llegan a aterrizar y el otro es si van. No, en realidad tendría que ser más o menos lo mismo. Eso debe ser, fíjense que es prácticamente lo mismo, no hay mucha diferencia. Yo creo, no se lo sabría decir fehacientemente, pero para todo el cálculo de los planeos a los puntos alternativos usan un algoritmo simplificado y más rápido. Entonces por ahí puede ser que tenga alguna diferencia por redondeos y esas cosas. Pero el coordinadas, ¿eso no? Para que se maneje. Sí, no. En realidad depende. Si vos estás usando altura de GPS, no. O sea, en los dos tendría que marcar lo mismo. O sea, para mí la diferencia surge de un redondeo. Fíjense, hay más, que esto lo va actualizando a otro ritmo que esto. Ahora está como simulador. Si tuviera en navegación, ahí no cambiará por el tema del satélite. No, más o menos va a ser lo mismo. Pero de todos modos, la diferencia de altura que vemos acá. Discúlpame, la indicación de la flecha marrón que marca, o sea, la suma que indica la flecha marrón más la diferencia de altitud te da la altura GPS, ¿no es cierto? Menos 779 más 251. Claro, la flecha indicadora que está en la mitad de la pantalla. No, la marrón. Ahí está. Sí. ¿Eso te está indicando que te falta altura para llegar? Esa es la altura que falta para hacer toda la vuelta, para completar el circuito. Para completar el circuito. Sí. Ahora, después si quieren, vamos sobre esos temas. Pero yo me quedé con el tema de los puntos alternativos. ¿Cómo hacer para ir a algún punto alternativo y después reanudar la prueba? Yo, si por algún momento quiero ir acá, vale, no sé qué es vale. Toco ahí, me aparece la lista de cosas que hay cerca. Valgómez, una estación,
puedo seleccionarla y puedo hacer ir a. Entonces ahora me manda ahí, a ese punto. Y esto pasa a ser mi nueva tarea. O sea, acá me dice que llego con 227 metros a Val. Si yo quiero seguir haciendo la prueba que tenía marcada previamente, vengo a navegación, reanudar manga y sigue. ¿Sí? Bien, ¿cómo calcula el programa hasta dónde llego? Tiene dos formas de calcular la ameba esa. Se llaman ameba por la forma que a veces genera en la pantalla. Esto lo calcula teniendo en cuenta el viento, obviamente. Y hay dos formas, les decía. Una, con una velocidad fija. Por ejemplo, la velocidad equivalente a un MACREDI 0.5. O la opción que yo recomiendo es usar el MACREDI que yo tengo seteado acá. O sea, si yo aumento el MACREDI, se achica el área, digamos, que yo puedo llegar a alcanzar. ¿Ven? Aumentando el MACREDI se achica, porque supone que yo voy a volar más rápido. Si yo voy a volar más rápido, llego hasta ahí. Si yo bajo el MACREDI, o lo que es lo mismo, si vuelo más despacio, se me amplía el rango de distancia que puedo llegar. Esa es una opción, que es la que yo recomiendo. Está en configurar sistema, factores de seguridad. A ver, configurar ruta. Acá está. Vuelo por si se perdieron. Dentro de la configuración, computadora de vuelo, ruta. Acá tengo una opción que es Reach Polar. Reach vendría a ser el alcance. O sea, cómo calcula, qué polar usa para calcular el alcance del planeador.